Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva, acá en nuestro 9º aniversario de estar sirviendo a Guatemala, lo cual nos da muchas satisfacciones. A lo largo de los múltiples programas que hemos hecho, pues siempre llegamos a esta época del año en la cual empezamos a tocar un tema que es de una gran importancia para Guatemala, que tal vez no todos los comprendemos exactamente cómo sucede, que no todos estamos de acuerdo en que funcione como funciona y tal vez muchos ni siquiera le ponen verdaderamente ninguna atención. Y esto es lo relacionado con el presupuesto de operación que va a tener Guatemala en el año 2017, el cual por ley pues debe quedar aprobado al último día del mes de noviembre para que empiece a funcionar a partir del 1 de enero. Consideramos que como cuando usted planifica un viaje, cuando usted planifica un gasto, pues tiene que medir sus fuerzas. ¿Me es suficiente? ¿No tengo suficiente? ¿Dónde consigo lo que me hace falta? Pues eso es lo que hace también un país, ver cómo usa en una forma lo mejor posible los recursos que le ingresan, ver cómo en medio de la planificación adecuada los controles y la fiscalización lo utiliza en la mejor forma y lo que no se alcance, pues ver si lo consigue a través de un préstamo o a través de medios internacionales. Donaciones también, bienvenidas obviamente, siempre que sean muy bien utilizadas. Pero para platicar de este tema, tengo el gusto de presentar a mi invitado, al licenciado Carlos Barreda, diputado del Congreso de la República. Bienvenido, señor diputado, un gusto tenerlo por acá en su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctora Redondo. La verdad es que es un gusto estar acá esta noche de domingo con todos los guatemaltecos y poder compartir sobre un tema fundamental que es el presupuesto público. La verdad es de que ahí está la esencia de la política pública, de las prioridades de un gobierno, de una sociedad, y es un tema que todos los guatemaltecos como ciudadanos debemos de discutir y de estar al tanto y de señalar, cuestionar, apoyar, rechazar lo que nos incomoda, pero es el ejercicio más importante de cualquier país porque es cómo se van a usar los impuestos de los guatemaltecos, en qué se van a gastar y de tener las medidas de transparencia, de calidad y eficiencia del gasto público. Muchas gracias, señor diputado. Hace algunos años en este programa tuvimos la oportunidad de tener al diputado Barreda acá en Acción Positiva. En esa vez platicamos al respecto de una reforma fiscal que se estaba hablando en esos años. Actualmente él es primer secretario del Congreso de la República y es miembro de la Comisión de Finanzas. Fue viceministro de Finanzas también, es decir, tiene una amplia participación en aspectos económicos. Antes de entrar en el programa, Carlos, yo le hacía un poquito la pregunta esta que usted acaba de señalar muy bien, en el sentido de que, bueno, tenemos la oportunidad nosotros de conocer ese presupuesto, de ventilarlo, pero también hablábamos de que eso no había sucedido antes y que ahora en esta oportunidad usted visualiza que va a haber más oportunidad para el ciudadano de poder tener algo que opinar directamente con el presupuesto. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que los mismos hechos que se generaron en el año 2015 son hechos sin precedentes de movilizaciones sociales cuestionando precisamente por hechos de corrupción a un gobierno y que generó en la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Son hechos inéditos en la historia reciente del país y hoy la discusión del presupuesto pues no se puede hacer a puerta cerrada, no se puede hacer escondidas. Creo que hay muchos más ojos vigilantes. Los sectores, tanto empresariales, sociales, de universidades, de institutos de investigación económica, están esperando que en la Comisión de Finanzas del Congreso se abran las audiencias públicas y se abra el debate. De hecho, ya la Comisión presentó un cronograma, arrancamos el lunes, y el día lunes está el ministro de Finanzas, con él se arranca la discusión. Se le ha pedido al ministro que acompañe todas las audiencias, si no puede estar él, pues sus viceministros, la dirección técnica del presupuesto presente en todas las audiencias. Se le ha pedido también a la Contraloría General de Cuentas que acompañe todas las audiencias públicas, si no puede estar el Contralor en todas, pues que estén algunas, los subcontralores de calidad del gasto o de fiscalización, sus técnicos.
Y bueno, hay un cronograma donde arrancamos con el ministro, después vienen los institutos, centros de investigación, después vienen los ministerios, después vienen todas aquellas entidades que reciben fondos públicos, que es un tema bien polémico, que son las ONGs, donde hay algunas loables que hacen un buen trabajo, como hay unas cuestionadas, que no sabemos los guatemaltecos quiénes son, y se ha ordenado ese cronograma que termina el 24 de octubre. El 24 de octubre terminamos de recibir todas las audiencias de todos los que han pedido reunión. Está también el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, o sea, también hay comunidad internacional que se le va a escuchar. Y bueno, se espera ir dictaminando a finales de octubre para que también quede un mes para las lecturas y aprobaciones que el Congreso de la República tiene que hacer. La idea pues es a finales de octubre, si no pues tal vez nos atrasamos a la primera semana de noviembre, pero sí a la par de las audiencias pues ir ya haciendo las modificaciones que haya que hacer, las enmiendas que haya que hacer al presupuesto con el fin de aprobarlo. En la comisión y en la oposición política, pues nosotros somos de oposición política, pero ya hicimos gobierno, siempre creemos que es bueno aprobar un presupuesto. Nunca es positivo no aprobarlo. Porque se desactualizan muchas cosas y es bueno actualizarlas. Sin embargo, pues debe haber un debate, debe haber una discusión, y si hay que hacerle cambios, pues hay que hacérselos, ¿verdad? Es parte de la discusión de una democracia. Usted menciona pues instituciones, pero ¿qué pasa al ciudadano de la calle? ¿Tiene acceso el ciudadano de la calle a llegar que no sea a través de un tanque de pensamiento, de una ONG? ¿Cómo hace ese ciudadano para expresarse, para llegar al Congreso y decir, mire, señor diputado Barreda, mi opinión es que tal cosa? Es decir, obviamente no puede recibirse los 16 millones de guatemaltecos, pero hay facilidad para que un ciudadano pueda llegar a su casa, porque aquí el soberano es el pueblo, ¿verdad? Claro. Ustedes ocupan un lugar que les está dando el pueblo a través de un proceso eleccionario, pero el soberano es el pueblo. ¿Puede llegar un ciudadano de a pie? Yo creo que hoy hay una herramienta que no existía hace unos años, y son las redes sociales. Uno como diputado le va tomando también el pulso a la opinión pública. Y no solo son las redes, también son los medios de comunicación, los programas de televisión, los programas de radio. Uno va tomando el pulso y de hecho pues uno en sus cuentas de Facebook a veces pregunta y ahí mucha gente le escribe a uno. Obviamente tiene que tener uno cuidado porque también hay muchas cuentas falsas, ahora hay muchos call centers que uno no sabe de quién son y tiene que tener mucho cuidado, pero sí uno tiene en sus cuentas una buena cantidad de gente que le manda opiniones. Yo regularmente, por ejemplo, y muchos diputados, ahora utilizamos eso como un medio de estar más cercanos a la población, es decir, uno pregunta, mire, ¿qué opina de esto? Y se le vienen comentarios, propuestas, opiniones, y en la medida de lo posible en estas audiencias públicas que van a estar dándose en el Congreso, pues muchas veces se aparecen ciudadanos de pie y gente en lo individual que llega y dice, mire diputado, yo necesito que me atienda. Y bueno, uno aunque sea en el pasillo, en la oficina, aunque sea 5 minutos, los atiende y le va tomando el pulso a la situación. Bueno, uno aunque está en el pasillo, en la oficina, aunque sea 5 minutos, los atiende y le va tomando el pulso a la situación. Pues es excelente con ciudadanos, porque yo creo que todos tenemos que acercarnos, ya sea a través de las redes sociales, expresar la opinión, o incluso a través de ir a visitar allá a la 9ª Avenida y realmente pues expresar esta opinión, porque el tema es muy, muy importante. Carlos, hablábamos antes de empezar el programa que el presupuesto es muy estructurado, pues aún de parte de la Constitución, etcétera. El 85% del presupuesto está casi que amarrado, podríamos decir. Ese 15% que va quedando para inversión debe ser muy difícil hacia dónde se va a enfocar, porque desafortunadamente este gobierno en particular, otros gobiernos anteriores, no han tenido un norte muy claro de hacia dónde vamos. Pero todos sabemos que en Guatemala hay grandes déficits de educación, de salud, de infraestructura para el desarrollo. ¿Cómo privilegiar
que ese 15% vaya hacia esos rubros tan importantes? Bueno, sí, hoy recordemos que la Constitución Política de la República ya establece algunos destinos, como el de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, el 5% de los ingresos tributarios, de los ingresos ordinarios, perdón, deben de estar destinados a la Universidad de San Carlos. Hay leyes específicas, por ejemplo, la ley de la administración tributaria dice que un 2% de los ingresos tributarios son para la SAT. Tenemos, por ejemplo, el deporte, tiene una asignación ya constitucional, tiene asignaciones en leyes específicas. Entonces, cuando uno va sumando, digamos, los destinos del IVA, cuando uno va viendo los impuestos, cuando uno va viendo las leyes específicas de la Constitución, pues definitivamente ya un 80-85% del presupuesto ya está con destinos específicos. Entonces, el margen que hay es de un 15%, un poquito más, a veces un poquito menos, y este presupuesto que mandó el ministro ya tiene énfasis, y tiene un énfasis muy importante que es seguridad y justicia. Hay definitivamente, por la misma coyuntura nacional, pues un reclamo social, un reclamo de la opinión pública de asignarle más fondos al Ministerio Público, al organismo judicial, al Instituto de la Defensa Público Penal, al INASIF y al Ministerio de Gobernación. Se destinan casi 2.800 millones más, ese es uno de los énfasis que trae el presupuesto, hacia estas áreas. Es un tema que habrá que discutirlo también porque algunas de estas entidades, a mi juicio, no tendrán la capacidad de ejecutar todo su presupuesto. Y ya este esfuerzo está afectando otras áreas del presupuesto, porque nuestros ingresos son tan pequeños que si yo pongo más dinero acá, a alguien le voy a tener que quitar. Claro. Ahí sí que la chamarra, como dicen en buen chapín, no alcanza para todos. La jalo para acá y destapo a aquellos, la jalo para acá y destapo a los otros. Entonces sí, este tema será un tema de debate a futuro. Hay una expansión, hay un reclamo social de buscar un combate a la impunidad, a la corrupción, y todos queremos que el MP y el OJ crezcan y tengan presencia en toda Guatemala, pero eso, si no hay recursos, va a afectar a otros sectores. Sí, porque también vemos niños muriéndose de hambre, vemos niños que no tienen sus vacunas porque no hay vacuna disponible, en fin, o sea, es complejo poner junto todas estas necesidades, porque claro, todos queremos que haya justicia y todos la apoyamos, pero también da verdaderamente vergüenza ver lo que pasa en Guatemala con esos pobres niños, que 50% de los niños desnutridos, y vemos que en vez de bajar va incrementando, ¿verdad, Carlos? Es terrible. Ahora, 80.000 millones aproximadamente es lo que está pidiendo en este momento pues el señor ministro de Finanzas por parte del Ejecutivo, un poquito menos, pero 80.000 millones. De esos, aproximadamente 17.000 o 16.600 van a través de deuda. Es decir, seguimos nosotros incrementando nuestra deuda. Por ejemplo, veíamos en los medios que más o menos 17 centavos de cada 100 van dedicados al servicio de deuda y solamente quedan como 16 a 17 para todo el resto. ¿Cómo vemos esto de la deuda, este endeudamiento a través de los bonos? ¿Qué piensan ustedes en este punto? Bueno, nosotros sí vemos un presupuesto demasiado elevado respecto a los ingresos tributarios que va a tener proyectados la administración tributaria. Los ingresos tributarios están proyectados en 58.000 millones. 58.000 es lo que va a recaudar la SAT. Eso si logra su recaudación. ¿Verdad? Exacto, si logra las metas. Entonces quiere decir que el resto lo tenemos que buscar, ya sea en donaciones, otros ingresos no tributarios, pero especialmente deuda, de la cual hay un endeudamiento. La deuda per se no es mala, sí, solo sí se destina a inversión, a generar rentas a futuro. El problema que tenemos ahorita es que nos estamos endeudando para pagar deuda.